Gracias por continuar con Prodemocracia. Henry, pero hay una cosa, para darle continuidad a la conversación en el punto en que quedó en el segmento anterior. Problema fundamental la reelección presidencial. Sí, pero y también lo de la papa. Ay, lo de la papa. Esa expresión me ha gustado mucho. Ok. Se supone que si eso es lo que está ocurriendo en el PLD, si la cuestión se reduce, ¿verdad?, a llegar al poder, a sustituir al que está en estos momentos, pero no hay ningún planteamiento, como tú decías al principio, de carácter programático, o no hay ninguna idea diferente, distinta o ningún proyecto de conceptualización diferente. Entonces la situación es muy difícil. Sí, y es mucho más difícil si porque, tomamos en consideración, Luis, que eso está ocurriendo también en la oposición. Sí, pero espérate, pero yo lo que te quiero decir es, óyeme, si a eso es que está reducida definitivamente la política nacional, estamos ante una verdadera tragedia desde el punto de vista del porvenir de la República Dominicana. Claro, Luis. Si tú te preguntas qué temas importantes o qué diferenciación hay en temas importantes en el debate nacional, han planteado soluciones tanto en esos líderes, tanto en el partido de gobierno como en el partido de la oposición. Dime, ¿cuál es la diferenciación que existe? ¿Hay programas propositivos de oferta a la población dominicana? ¿Hay una diferenciación en el campo ideológico de estas dos organizaciones, es decir, del PRM y su bloque, y del Partido de la Liberación Dominicana y su bloque, en términos de un modelo de gobierno neoliberal o de un gobierno liberal, ¿verdad? Social, de esos líderes? ¿Hay algunas propuestas propositivas en el escenario? Mira, en el caso incluso del presidente Fernández, para continuar con el PLD, que evidentemente está en un proceso de patria o muerte en estos momentos dentro de su organización, es lo contrario. Lo que él ha estado planteando es que el modelo económico, ¿verdad?, sí, de la administración del presidente Medina, en cierta medida fue obra suya. Y por lo tanto, si el presidente Fernández retornara al poder, se supone que va a continuar con este mismo modelo. Eso es lo que tú dices. No, lo que yo digo, no, eso es lo que se ve porque eso es lo que él plantea. Bueno, es que eso es lo que se supone que debía ser. Pero yo quiero que tú me digas una cosa. Yo quiero que tú me digas una cosa. En términos, por ejemplo, del tema de la corrupción, ¿cuáles son los planteamientos nuevos que hay? Es que no lo hay. ¿Y cuáles son los que hay con respecto al tema de la delincuencia? Es que no la hay tampoco. ¿O con respecto al tema de la educación? Bueno, con la educación, el problema es que hasta ahora lo que hay es un estancamiento, porque solamente creo que el gobierno se ha ido en infraestructura y no se ve claramente un rediseño sobre una serie de aspectos que son nodales en la parte educativa, es decir, como son el rediseño de una currícula que establezca la competencia y las capacidades de la futura generación que dirigirá los destinos en el futuro del país. Entonces no se ve una política clara de rediseño curricular, pero tampoco se ve una política de preparación al personal humano que están impartiendo docencias en las aulas. Ni un planteamiento sobre el modelo de salud. Ni un planteamiento sobre el problema de salud. Por ejemplo, sobre la cuestión específica de la seguridad social. Es decir, hay en los líderes políticos, tanto de oposición como del gobierno, la ausencia de una definición clara de política pública sobre lo que deben hacer. Pero no me englobe así de manera general a la oposición. Vamos a hablar ahora, en particular,
del PRM y de sus posibles candidatos? Porque tú me lo quieres como englobar. Tú No, me lo no, quieres meter como en el mismo saco no. a los PLDistas y a los PRMistas. No. Lo que te estoy diciendo es que, por ejemplo, en el caso de tanto de la oposición como del gobierno, no hay una definición clara. Es decir, O sea, ni de uno ni de otro, son más de lo mismo. El PRM tiene un proyecto alternativo como partido, para comenzar por ahí, Eso es lo que pienso. frente a los grandes temas nacionales, con respecto al PLD, al presidente Medina y al presidente Fernández. Si lo tienen, no lo han dicho. Porque Bueno. la oposición solamente, para mí, por parte de la oposición, se concentra exclusivamente a simple dimes y diretes y de respuesta sin ningún tipo de fundamento. Es decir, criticar lo que ha hecho Danilo o no criticar lo que ha hecho Danilo, pero no, eso no responde a un plan, a un programa, a una estrategia de propuestas propositivas a la ciudadanía. Es decir, por ejemplo, para que estemos claros, ¿cuál es la política planteada por el PRM en el tema de la salud, o en el tema de educación, o en el tema de la economía? Y mira que el PRM tiene profesionales y técnicos con mucha capacidad, de primera categoría en esos temas. Pero tú sabes cuál es el problema. Cuando se forman organizaciones políticas que no son organizaciones políticas per se, sino que son proyectos políticos, y son proyectos políticos porque descansan en un proyecto presidencial a corto plazo. Es decir, que no es parte de una definición programática y estratégica y táctica de un partido político, sino que un grupo de personas, que fue como los renunciantes que se fueron a formar un partido político con 2 proyectos presidenciales, se han concentrado exclusivamente a trabajar alrededor de un candidato, porque ni siquiera han tenido la delicadeza de decirle la diferencia que tenemos con el gobierno, con el próximo o con este candidato que es de mi partido. La propuesta programática, estratégica nuestra es esta. No, lo que han hecho en definitiva es trabajar los pequeños temas del día a día. Correcto. Pero no se ve un macroproyecto de carácter, digamos, programático. Y ahí está la razón, Luis, donde tú ves que en las encuestas que se han hecho, el PRM y lo que podría ser su bloque no han crecido. Sí, que es su problema fundamental. Que es un problema esencial. Mientras en el PLD el problema fundamental es el problema de la reelección. Dirimir el problema de la reelección. Claro. En el caso del PRM, el problema fundamental en este momento es su crecimiento y consiguientemente o subsecuentemente la promoción de una política de concertación social y política. Que tampoco no se ve que la tengan. Es decir, están dejando muy a libre a muchos partidos de la oposición o de naturalezas opositoras, lo están dejando libre, haciendo compromisos, y todavía no hay una política agresiva, ¿verdad?, ofensiva por parte del PRM, que es el partido mayoritario de la oposición, hacia esas organizaciones políticas. Bueno, de todos modos, fíjate que es tan preocupante, Luis, que lo que podría ser o lo que se ve como estrategia para ese partido de oposición depende mucho de si se divide o no el Partido de la Liberación Dominicana, que es un graso y grave error. Claro. Es decir, tú no puedes sujetar tu estrategia política a una decisión propia del PLD, sobre todo cuando un partido ha dado demostración clara y palmaria de que al final se ponen de acuerdo, Luis. Sí, no, estamos de acuerdo. Mira, Henry, a mí hace un par de semanas, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que es amigo tuyo también, me decía, a propósito de cómo se va moviendo el escenario en términos políticos, mira, Luis, es que el problema en este momento no es ni programático, ni ideológico, ni temático, ni conceptual, nada de eso. Esto es una cuestión de poder.
Búsqueda de papa. Sí, lo que queremos, sí, tiene que ver con eso que tú mencionabas de la papa. Bueno, entonces yo les respondí de manera simple. Le dije, mire, pero yo le voy a decir una cosa. Si yo fuera un ciudadano común y corriente, y usted me está diciendo que la política que ustedes están promoviendo se basa específicamente en eso, bueno, yo pensaría, pero ¿por qué tomar el camino largo del PRM, que puede durar un año, 4, 5 y hasta 8 para llegar al poder? Y no mejor coger el camino corto del PLD y sumarme al danilismo o al lionelismo. Digo, porque si lo que estamos hablando es de cambiar a uno para ponerme yo y disfrutar de las mieles del poder, entonces hay un camino largo y un camino corto. No tiene sentido, entonces no tiene sentido. Por eso es que no tiene sentido es tú estar con uno o con el otro, sobre todo si el otro está en la oposición, que no me garantiza nada, sino un riesgo. Sí, ese es el camino largo. Que ese es el camino largo. Entonces yo creo, en definitiva, Luis, que esa es la situación del Partido Revolucionario Moderno y que ese es el partido de la Liberación Dominicana, que todo parece indicar que va a continuar en el poder siempre y cuando ellos logren buscar un acuerdo interno, que es lo que siempre hacen. Sí, bueno, yo creo que si van a continuar en el poder o no, ya esa es otra discusión. Sí. Y deberíamos hacer un programa solamente para esa situación o ese escenario probable del porvenir. Porque, dicho así, como que sin ningún análisis, puede parecer un poco... Pues son las encuestas que lo dicen. Sí, pero las encuestas son hoy. Sí, exactamente. Por eso y el de programa es hoy. Sí, relámpagos. Ese es el programa, Esos es son hoy. Relámpagos de la realidad. Pero, exactamente. Pero hay que examinar con otras herramientas teóricas esas posibilidades del porvenir. Estoy de acuerdo. Henry, hemos terminado y lamentablemente tenemos que despedirnos. Señores, Pro Democracia ha llegado a su final, pero Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps, estaremos con ustedes el próximo viernes a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.